La violencia contra la mujer se instaló como un tema y de manera muy fuerte en este primer semestre del año a propósito de la ola feminista. Y la violencia fue partiendo desde las denuncias de abuso y acoso en espacios como universidades o colegios, a lo que pasaba en los trabajos, a lo que podía pasar en la calle. Se fue mirando la violencia hacia la mujer de maneras distintas. Recordemos que esto tiene una historia y desde que se comenzó a hablar de violencia contra la mujer se hablaba más bien dentro de los límites de la casa, lo que pasaba al interior de los hogares. Hoy día las mujeres sabemos que la violencia tiene muchas caras y algunas incluso provienen desde el Estado. Estamos con Claudia Dides, ella es una de las activistas por varios temas que tienen que ver con la violencia hacia nosotras las mujeres. Ella es directora de Miles, que es el Movimiento por la Interrupción Libre del Embarazo. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Bea, qué gusto, para poder hacer un balance de todo lo que ha pasado. Exactamente, esa es la idea, hacer un balance, no quedarnos en un solo tema, sino hacer una suerte de balance con cifras en la mano y con pendientes, que es muy importante. Partamos por el aborto, ya que tú eres una de las caras visibles en esta lucha que partió con las 3 causales y que, bueno, tiene más expresiones. De hecho, hay un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Chile. Pero mirando lo de las 3 causales, que fue un logro de hace poquito, estamos hablando del año pasado, del 2017, ¿qué es lo que nos dicen las cifras de cómo se ha ido aplicando esta ley y los pendientes de una ley que debería estar ejecutándose sin problema? A ver, hay dos cosas. Primero, que la ley se está implementando, pero tiene muchos obstáculos. Pero para dar un ejemplo, hay 445 mujeres que se han acogido a la ley. La mayoría de ellas siempre están en la primera causal, que es la de riesgo de vida, después con 226 casos, la segunda con 148, que es inviabilidad fetal, y 71 mujeres por violación. Entonces, y hay 38 mujeres que han decidido continuar con el embarazo, pero la mayoría decide abortar. Entonces, ahí hay dos temas. Primero, esta idea falsa, ¿no?, que había por parte de los sectores más conservadores de que las mujeres iban a ir en masa. Esto era el aborto libre, puerta abierta al aborto libre. Claro, pero sobre todo diciendo que iban a mentir y que iban a decir que eran violadas para abortar. Recuerdo. Eso es falso, no se ha dado. Las mujeres, efectivamente, las que han acudido son mujeres violadas, por lo tanto yo creo que ahí el mito de que las mujeres mienten se vuelve a caer. Lo segundo es que tenemos un problema que es importante, que es la objeción de conciencia. Hay casi 1.500 ginecobstetras, mujeres y hombres, que son objetores de conciencia en el caso de la causal de violación. O sea, el Estado de Chile ha contratado a ginecobstetras objetores de conciencia. Por lo tanto, ahí depende mucho de los equipos médicos. En algunas partes de Chile está más consolidado y, por ejemplo, si hay un médico que es objetor, prefiere pasar el caso al otro turno porque sabe que ahí hay una persona que no es objetor. Pero en la mayoría de Chile hay muchos objetores de conciencia y eso está dificultando. Y nosotros tenemos casos en general que sacamos una gráfica hace poquito de tanto clínicas privadas como hospitales públicos, en los cuales en uno que fue hace 2 semanas atrás, que le dijeron, ¿sabes qué? No tienes cara de violada, le dijo un médico. Entonces nos estamos encontrando con situaciones de discriminación, con situaciones de falta, digamos, una falta de empatía con la persona que va. Son cabras jóvenes. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora, que no todas las mujeres por supuesto quieren denunciar, tienen mucho miedo, hay mujeres que incluso han sido amenazadas de muerte por sus cercanos para que no digan quién es el violador, ya estamos viendo los casos. Yo creo que eso es uno de los mayores obstáculos. Lo segundo es que el Ministerio de Salud se comprometió a un grupo, un equipo que íbamos a ir viendo cómo se implementaba la ley. Nos llamaron una sola vez, nunca más nos llamaron. Tuvimos una reunión con la Subsecretaría de Salud Pública y de redes asistenciales, y ahí mismo nos dijeron que no iban a capacitar, que no tenían dinero para capacitar, cuando nosotros sabemos que sí quedó plata para capacitar. Entonces hay un déficit porque hay muchos médicos y médicas que se están entrenando con videos de YouTube sobre el uso de algunas técnicas. Entonces hay una falencia ahí del gobierno muy fuerte y también de incumplimiento con la organización de la sociedad civil para trabajar en conjunto en la implementación. Claudia, y aquí destaco lo que hacen organizaciones de la sociedad civil, digamos. Sí. Miles es una de ellas, hay muchas otras más. Sí. ¿De qué manera se puede llevar una vigilancia sobre esto? Y lo comento porque si uno no entrevista directamente todas estas cifras y sobre todo las dificultades, a no ser que haya un caso fatal como ha pasado, sí, y aparecen los medios, no sabemos que hay leyes que no se implementan y que los ministerios, y aquí estamos hablando de un tema además más ideológico, de un gobierno u otro, más allá de la ley, tienen que dar la facilidad, les guste o no les guste. Sí. Mire, ahí tenemos un problema que es grave. Nosotros tenemos un observatorio que ahora lo vamos a levantar en la página web, que tiene que ver con las leyes y los datos asociados a los temas que tienen las leyes.
pero tenemos un problema serio con los ministerios que no entregan la información. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nosotros tuvimos cifras, las anteriores son del 2014, donde nos decían que de 11.600 colegios municipalizados y subvencionados, solamente 417 habían tenido educación sexual. Pedimos la misma información y la respuesta fue que ellos no tenían personal para darnos esa información. Entonces, cuando uno empieza a ver que los ministerios no ponen, digamos, al servicio de toda la opinión pública, digamos, las cifras en las web o en cualquier otra red social, tenemos un problema que es serio, porque nosotros pedimos los datos por transparencia y nos están contestando que no van a entregar los datos. Por lo tanto, es muy difícil que además la gente pueda saber cómo se está implementando. Exacto, ¿no? o llevar un control, una fiscalización desde afuera, ¿no? Claro, y otro tema es que en general nosotros no tenemos buenas cifras en salud sexual y reproductiva respecto a los nuevos temas. El de aborto 3 causales pusieron una página que van continuamente poniendo cuántos casos hay, pero, por ejemplo, hay datos que no nos entregan que tienen que ver con los casos que ellos no fiscalizan cuando una mujer es derivada o cuando a una mujer le dicen que no puede abortar y sin embargo sí puede abortar por las 3 causales, ¿ya? Y eso es un dato crucial para nosotros y no está. Y por otro lado, tenemos datos horrorosos que siguen siendo que en Chile sí siguen siendo condenadas las mujeres por abortar, independiente de la causal. Tenemos datos en los cuales hay 167 mujeres que han sido condenadas con distintos tipos de condena y por lo tanto en ese sentido el aborto sigue siendo penalizado en Chile. Es muy interesante eso porque claro, cuando desde el otro lado dicen, oye, pero es que no hay ninguna mujer presa por hacerse un aborto, es cierto, no están presas, pero sí llevan un proceso judicial y están condenadas por lo que eso significa. O sea, por eso es interesante que se presente un proyecto de despenalización, porque esto sigue siendo penalizado. Pero también quiero preguntarte por otra cifra, Claudia, que es una cifra además que es totalmente oscura, digamos, están en un área que no se conoce, como para hacer la comparativa, porque cuando se logra el aborto por 3 causales bien precisas, que es como lo mínimo, el piso mínimo que uno puede ver en estos casos en Chile, también está la otra pregunta respecto a las mujeres que se han hecho aborto en condiciones no seguras, porque eso es lo que pasa en Chile. Y esto atándolo un poquito a lo que pasó en Argentina, que de alguna manera en Argentina hicieron un trabajo social de despenalización social del aborto, y hoy día ya hablan de las personas que están a favor del aborto legal y las que están a favor del aborto clandestino. Y es una manera interesante de ponerlo porque es tal cual. En Chile pasa lo mismo. O estamos por un aborto que sea en condiciones seguras o por un aborto en condiciones inseguras, porque aborto habrá siempre. Entonces, en ese sentido, hay una cifra negra, lo voy a decir yo, que es una cifra desconocida, que es una cifra de proyección. ¿Cuántos abortos? Y esto a propósito de la cantidad de abortos que hoy día están bajo la ley, porque están en las 3 causales, ya tenemos esa cifra, pero ¿cuánto es la estimación que hacen miles de los abortos en general? Hay 3 cifras que yo siempre digo que hay que manejar. Una, bueno, esta cifra específica del ley de aborto 3 causales, que son los 448 casos hasta ahora. Se decía que podía llegar hasta 10.000, pero la verdad es que es muy poquito tiempo de implementación para que llegue esa cifra. Hay otra cifra que son los egresos hospitalarios por aborto, que son 33.000, por lo tanto hay 33.000 mujeres que entran con alguna circunstancia y salen del hospital por haber abortado. Abortos espontáneos, abortos médicos, toda una serie de clasificaciones. ¿Abortos provocados también? Abortos provocados, y que ahí lo que se ha logrado es que las mujeres no sean denunciadas porque hay un ordinario del ministerio que salió hace muchos años atrás y que en algunas urgencias hemos logrado que no las denuncien, pero no se ha logrado en todo Chile, porque por algo tenemos los 166 casos de mujeres que han sido condenadas. Y después está la otra cifra, que es la del aborto clandestino, y que ahí vamos de 60.000 hasta 150.000 abortos. Entonces hoy día es evidente y es obvio que tenemos mucho más mujeres haciéndose abortos clandestinos, inseguros a mi juicio, porque tienen tecnologías que son los medicamentos que se pueden comprar en la clandestinidad. Pero eso creo que lo que hace justamente es poner en riesgo a las mujeres en una situación no solamente que las pastillas en general funcionan súper bien, yo creo que eso hay que decirlo, no hay que tener miedo al usar las pastillas, pero después no hay controles, por ejemplo, para ver si efectivamente abortaste completamente, pero además se hace una situación de clandestinidad. Exacto. Y a eso le sumáis el susto, el miedo, el tener que ir a comprar de forma clandestina el misopostrol, la mifepristina, y creo que eso las mujeres no merecemos. Por eso creo que el aporte del proyecto que habla de despenalización hasta las 14 semanas, a mí me parece que es una excelente iniciativa. También me parece que es súper buena la iniciativa de sacar la objeción de conciencia institucional y que se ganó en la Comisión de Salud
vamos a ver qué va a pasar en la sala y después si llega al Senado. Entonces yo creo que esa iniciativa hay que apoyarla de todas maneras, porque lo que necesitamos es un aborto que no sea clandestino y que sea seguro. Eso, y por supuesto, nuevamente, que es una ley que garantiza y que no va a obligar a las mujeres, que eso hay que repetirlo eternamente, porque hay sectores que lo único que quieren decir es que nosotros vamos a obligar a las mujeres a abortar, y eso la verdad es que es mentira. Sí, exactamente, y las cifras además lo demuestran. Claudia, te quiero llevar a los otros temas, dejando el aborto, porque el aborto no es el único tema que tiene que ver con la violencia hacia nosotros las mujeres. Hay muchos otros temas y muchos de esos también están de alguna manera en el Parlamento. No solamente por las agendas que se han instalado, recordemos que la presidenta Michelle Bachelet alcanzó a mandar, lamentablemente no se alcanzó a tratar y era un compromiso de mejorar la ley en contra de la violencia hacia la mujer. ¿Mejorar en qué sentido? En ampliar su registro, donde hay violencia contra las mujeres, y también ir definiendo las penas, con todo lo que significa eso, a propósito de ir preparando la institucionalidad para poder acoger estas denuncias, que eso es muy importante a la hora de denunciar acoso, a la hora de denunciar abuso, en fin. ¿Cuánto de eso ha ido avanzando en el Parlamento? Poco. La verdad es que hubo en un minuto... Se puso suma urgencia la ley de violencia integral, que es la que tú recién hablabas, que en el fondo recoge todos los tipos de violencia, que es la violencia de género y que incluso recoge el acoso callejero. Exacto. Sin embargo, el 4 de octubre se le acabó la urgencia, la suma urgencia. Entonces quiere decir que perdimos. Perdón por eso, es que es muy importante porque parte de los compromisos de la agenda feminista que había anunciado, era la agenda de la mujer, que había anunciado el gobierno de Sebastián Piñera a propósito de la ola feminista, incluía poner urgencias a esta ley que había presentado en el gobierno, se había presentado en el gobierno de Michelle Bachelet. Le pusieron urgencia, le pusieron suma urgencia, y sin embargo hoy día me contaban que se venció el 4 de octubre la suma urgencia. Entonces ahí uno es cuando ve la falta de voluntad política también por parte de este gobierno para poder conversar sobre este tema y además sacar la ley. O sea, mira, se han presentado muchas organizaciones dando datos, entregando experiencia, entregando las vivencias de las mujeres, por lo tanto es un tema que de verdad ya no necesita más argumentación más que sacarla. Sin embargo, ahí sigue muerta. Y hay comparativa internacional y además esta ley obedece a los tratados que ha firmado Chile en el extranjero. Sí. Hay que recordar eso. Hay otra ley que es la de acoso callejero, que a mi juicio se debería sumar a esta, como para hacer una ley integral, que tampoco se está discutiendo, y presentamos la semana pasada con la diputada Mix, un grupo de organizaciones sociales que nos invitó a la diputada a trabajar sobre el tema del parto humanizado, parto respetado, que también tiene que ver con la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, yo diría que en ese campo estamos al debe. Las cifras siguen siendo horrorosas, más de 160.000 mujeres que denuncian violencia sexual con todos sus tipos de tipificaciones, ¿no? Desde abuso, acoso, violación, estupro. 160.000. 111.000, perdón, son 111.000. Y de las cuales, fíjate que hay el 77% de las mujeres que declara haber sufrido violencia sexual aún no la ha denunciado, según todos los estudios que hay. O sea, podríamos perfectamente superar los 200.000 casos al año, y la violencia sexual sigue dándose en los grupos de menores de edad, en la gente más pequeña, son mujeres de 13, 14 años, ya al interior de la familia, ¿no? Y eso se cruza más con los datos de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica. Entonces yo creo que ese es todo un contexto que ahí estamos al debe, de todas maneras. Y yo creo que lo peor de eso es que además la ruta de violencia, de la ruta que sufren las mujeres para poder acudir al servicio médico legal, es una ruta que dura alrededor de 2 semanas entre la entrega de la anticoncepción de emergencia, de los antibióticos y los antirretrovirales, lo cual a nosotros nos parece espantoso, porque podría perfectamente entregarse todo en servicio médico legal y no tener que hacer que las mujeres vayan de un lado para otro y siendo revictimizadas una y otra vez. Y en el caso de las mujeres donde no hay servicio médico legal, que es la mayoría del país, tienen que muchas veces ser trasladadas a Santiago, ¿no? Y ahí obviamente se aumenta 2, 3 semanas incluso la ruta de las mujeres que van a pedir algo que es obvio, no, y algo que el Estado les tiene que entregar. Bueno, y quería tocar un último tema, son hartos, ¿no? Sí. Porque esto, la idea es mirarlo de manera integral, que es algo que nos ha faltado en Chile. Pero tú tocaste, Claudia, el tema de los antirretrovirales, y que tienen que ver con el VIH, y cómo, uno mira hacia atrás lo que ha significado la información, la manera de, además, transitar con esta información, o la manera en que el Estado lo ha ido enfrentando a propósito de la gente contagiada por VIH en Chile, y las cifras que se entregan.
¿Cómo se está haciendo desde este gobierno frente a, bueno, primero, entrega de información, errores en la entrega de información, que eso pasó en un momento, y cifras que son solo proyectivas, porque todavía no puede haber una cifra correcta, porque la conciencia, y esto tiene que ver con cómo se ha presentado en el país, los programas de publicidad masivos que vienen de parte del Estado, que han sido insuficientes, la conciencia no está hoy día en la población. Es que yo creo que ahí hay dos temas. Primero, creo que el tema de la cifra está mal desde hace muchos años. Los boletines epidemiológicos, que antes eran bastante seguidos, muy ordenados, se tenía bastante control sobre las cifras, dejaron de estar hace mucho tiempo, incluso en el gobierno pasado. Por lo tanto, las cifras que hay ahora son puras proyecciones estadísticas, pero ya son buenas proyecciones estadísticas y se habla de 60.000 personas que están viviendo con VIH hoy día en Chile. Pero además de eso hay que sumarle el problema con los antirretrovirales, que han habido retrasos en la entrega, y en este gobierno precisamente cómo ha sido el comportamiento del Ministerio respecto a todas las conferencias mundiales, la última que hubo en ONU-SIDA, que hubo en Ginebra, que el gobierno no participó, y que bueno, que ahí uno de los actores principales de VIH-SIDA, el Telos Gate, fue constante en denunciar la ausencia del gobierno. Y yo diría que ahí está Maldeve en todo, en educación sexual. Son campañas muy mal hechas, sin participación de la sociedad civil. Se ofreció la participación de la sociedad civil, no se hizo. Están llegando tarde con la educación sexual. No hay campañas permanentes de prevención de VIH-Sida, son campañas que duran un mes, 2 meses, y ahí obviamente es el aumento en un grupo poblacional que son los adolescentes, y que se suma además al aumento de la sífilis y el aumento de la gonorrea. Entonces tenemos 3 virus, digamos, que están empobreciendo, digo yo, la vida sexual de las personas, porque se puede prevenir. Y por otro lado, mucha desinformación y cero relación entre sociedad civil y Estado. Yo creo que eso está cortado hace mucho tiempo. También están cortadas las relaciones respecto a la educación sexual. En Chile hoy día no hay educación sexual. Y lo que ahí hay, y lo quiero rescatar, son iniciativas locales. Sí. Iniciativas locales donde ponen a disposición de los jóvenes el condón, por ejemplo, Cerro Navia, que es el primero que se me viene ahora a la cabeza, pero pueden haber otras iniciativas también, y ahí creo que está Maldeve. Y está Maldeve además con el cambio de una ley que se hace en la década de los 90, es una ley que hoy día necesita obligadamente ser cambiada, mirar de otra manera el tema de VIH-Sida, porque además hay nuevas técnicas, está el PRE, ¿no?, que es una pastilla que te puedes tomar antes de tener relaciones sexuales, pero cuesta alrededor de 100.000 pesos, por lo tanto solamente se van a poder tomar los grupos económicos que tengan mayor plata, digamos, y los grupos sociales que tengan mayor dinero, y nuevamente queda un grupo muy grande de gente fuera. Y yo creo que eso es al debe, y tenemos al debe la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que el gobierno pasado tampoco la presentó, y mientras no tengamos reconocidos los derechos sexuales y reproductivos en nuestra Constitución, vamos a tener este montón de leyes pequeñas, que son muy importantes, pero que no logran dar cuenta de un ejercicio que es básico en derechos humanos, que es la sexualidad y la reproducción. Está mucho al debe. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Recuerda www.diarioclever.cl.